El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, te amamos y te bendecimos en este nuevo día. Nuestra alma te alaba, nuestro corazón te bendice. A ti y solo a ti, mi Señor, sea el honor, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, la exaltación y la alabanza. Gracias por el nuevo día que nos regalas. Gracias porque es la manifestación de tu amor y de tu misericordia extendida sobre nosotros. Si no fuera por tu gracia, ya hubiésemos sido consumidos, pero nos sigues dando nuevas oportunidades que nosotros queremos aprovechar de la mejor manera. Sabemos que estamos en una lucha constante, mi Señor, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que en estos últimos tiempos ha querido levantarse en contra de los hijos de Dios para tratar de impedir que ellos puedan seguir creciendo en la comunión contigo. Y a veces vienen los ataques y a veces viene la oposición y a veces vienen las luchas. Pero algo que trae paz a nuestro corazón es saber que si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Gracias porque contigo nosotros somos más que vencedores. Gracias porque ningún arma forjada contra nosotros, como dice tu palabra, podrá prosperar. Todos los planes del enemigo serán destruidos y declaramos que los únicos planes que permanecerán serán los tuyos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas, dijo David, y confiamos que en tu libro se ha escrito acerca de cómo nos va a ir en este día, que se haga en nosotros conforme tú lo has diseñado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, porque este es un día de victoria, este es un día, una preciosa oportunidad para ver tu gloria, para verte obrando a nuestro favor. Yo te doy gracias con todo mi corazón por cada persona que se reúne en este día en oración con nosotros, que tú seas enviando esa provisión que te han estado pidiendo. Oramos por aquellos que se encuentran en las cárceles, que tal vez han perdido la esperanza, que tú puedas visitarles, Señor, y abrazarles con tu amor y darles la fuerza que necesitan para poder superar este momento difícil que pueda ocurrir, como pasó con José, que de la cárcel salió para ser promovido. Y muchas veces no entendemos por qué tienen que pasar estas cosas, pero a veces, si lo sabemos aprovechar de la mejor manera, son experiencias que nos ayudan a crecer en nuestra vida.
Te pedimos, amado Dios, por los médicos, por las enfermeras, oramos por las fuerzas militares, por todos aquellos que están prestando su servicio en los montes, en las bases militares. Que tú bendigas, Señor, al gobierno de Colombia, que tú bendigas, Dios del cielo, a cada padre, a cada madre, a cada joven, a cada anciano, a cada hijo, a cada persona que está pasando por necesidad. Que tú nos bendigas, Señor, a nosotros a través de este mensaje, que nos des el don el discernimiento para poder comprender tu palabra y que nos des también la determinación de poder obedecer lo que tú quieres hablarnos hoy. Este es un altar que se ha edificado a tu nombre y te invitamos a que tomes el control de este tiempo. Nosotros no somos nada, la gloria y la honra es solo para ti, mi Señor. Eres bienvenido y de antemano, muchísimas gracias por todo lo que harás en nuestras vidas hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por este día maravilloso. Ya llegamos al fin de semana. Disfrutamos, como siempre, de su bendita presencia y de tu palabra que nos edifica, que nos llena de vida, que no nos deja desmayar. Gracias a todos los que están ahí ya conectados, compartiendo con sus amigos y con sus familiares esta transmisión. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de un tema bien interesante y es que nada te detenga. Y eso fue precisamente lo que el Señor le dijo a Josué. Tenía un gran desafío por delante este hombre y era poder conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Recordamos en el contexto que Moisés, el líder natural del pueblo de Israel, había muerto y ahora no había una persona que los guiara hacia el cumplimiento del sueño de la promesa de Dios. Pero debido a ese golpe tan fuerte que recibió Josué, muy cercano a Moisés, el golpe que recibió el pueblo, ellos quedaron postrados en su dolor y no querían avanzar. Seguramente pensaban, ¿qué va a ser de nosotros ahora que Moisés no está? El hombre que nos hablaba de parte de Dios, el hombre que nos dirigía, el hombre que nos orientaba, aquel que era la cabeza de esta gran familia, ya no está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y no sé si algunos estuvieron pensando en querer volver atrás o sencillamente no seguir avanzando. El golpe fue demasiado fuerte y muchas veces nosotros tenemos que enfrentar golpes demasiado fuertes que nos quieren fulminar, que nos quieren tirar a la lona para que nosotros no nos levantemos y sigamos adelante. No sé cuál es el golpe que hayas podido recibir, pero me llama la atención que Dios aparece en la escena y le dice a Josué: «Hey Josué, levántate y cruza este Jordán». Señor, pero ¿cómo me voy a levantar? ¿Acaso no te estás dando cuenta el dolor que estoy viviendo? Mira, sufrí una crisis, pasé por una prueba tremenda. ¿Cómo tú me dices que me levantes? Pues sí, levántate, porque este no es tiempo de llorar. Sí, Moisés murió, fue doloroso. El familiar que perdiste ya no está. Ha sido doloroso para ti, pero ya es tiempo que te levantes, que te quites ese vestido de luto, que arranques ese vestido de tristeza, de queja, de lamento, y que sigas adelante. Señor, pero ¿cómo voy a seguir adelante? Si allá está el río Jordán, uno de los ríos más caudalosos de la tierra. Te dije que te levantaras y que cruzaras el Jordán. Yo no te he preguntado cómo lo vas a hacer. Simplemente te he dicho que avances, que yo me voy a encargar del resto. Y efectivamente, Josué fue obediente, dio el paso de fe y ocurrió un milagro. Porque cuando tú das un paso de fe, el milagro ocurre. Entonces las aguas se dividieron y el pueblo pudo pasar en medio del Jordán. Ese Jordán es el obstáculo, ese Jordán es el impedimento que te impide avanzar hacia tus sueños. Y tal vez estás delante de ese Jordán, que puede ser: no tengo los recursos suficientes para conquistar ese sueño que tanto anhelo. Ese obstáculo o ese Jordán puede ser temor al que dirán, temor a que las cosas no puedan funcionar. Identifica cuál es tu Jordán,
Porque si Dios te está diciendo en este día que te levantes, pues no sigas más postrado. Y si Él está diciendo que cruces el Jordán, es porque verdaderamente Él te va a ayudar a cruzarlo. Así que no te quedes ahí y avanza. No mires el obstáculo, mira lo que hay más allá de ese obstáculo. Y sabes que había, después del Jordán, estaba la tierra que fluía leche y miel. Hay una tierra que fluye leche y miel para ti, iglesia, pero tienes que levantarte, tienes que cruzar el Jordán y que nada te detenga. Sean todos ustedes bienvenidos a este momento de intimidad con Dios. Ahora sí, disponga su corazón y dígale: Señor, al principio era el verbo o la palabra, Juan 1:1, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Y hoy estamos aquí dispuestos para recibir tu palabra. Si recibimos tu palabra, entonces te recibimos a ti, y nosotros anhelamos recibirte a ti. Importante no es quien predica, sino tu palabra que se predica. Habla, Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo es súper poderoso. Que nada te detenga, así se llama, que nada te detenga. Esdras, capítulo 5, versos del 1 al 2, enseña. Esdras 5, del 1 al 2. Aquí dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. A mí sí me gustaría, por favor, que usted tuviera en cuenta esto. Aquí dice, el Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, Dios estaba con ellos, como Dios está con nosotros. Verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Al reconstruir la casa del Señor, Zorobabel, quien fue el primer gobernador de Judá, después del exilio, él empezó a verse rodeado de múltiples dificultades. En años anteriores, los adversarios habían intimado al pueblo de Judá de muchas formas para que no edificara el templo o la casa de Dios. Esdras, capítulo 4, verso 4. Así quedó registrado Esdras, capítulo 4, verso 4. Dice la palabra: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Fue tanta la presión de estos enemigos que efectivamente la reedificación del templo tuvo que detenerse. Ese es el plan del enemigo, que tú te detengas en la conquista. Esdras capítulo 4, verso 23. Dice allí, Esdras 4, 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron, aquí dice, ¿verdad? Y les hicieron cesar la obra con poder y violencia. Recordemos, para los que llegan a esta transmisión, estamos hablando de que Israel había salido de la cautividad en donde habían estado por 70 años en Babilonia. Dios usó al rey Ciro y ellos recobran después de 70 años su libertad y empiezan a volver a sus territorios. Primeramente ellos empiezan a edificar sus casas, pero las cosas no prosperaban y Dios tiene que decirles: esa no es la manera. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, pero ustedes primero tienen que reedificar la casa. Suban al monte, traigan madera, y desde el comienzo de este año, ya vamos casi por 3 meses, vamos a entrar al 4.º mes,
el Señor hablándonos de restaurar la casa. La gloria postrera será mayor que la primera. Entonces ellos están reedificando la casa y los enemigos se oponen para que no reedifiquen. Hemos dicho que reedificar el altar que está en ruinas, un altar que está en ruinas es un altar donde no se hacen sacrificios a Dios, es un altar donde la presencia de Dios no mora, es un altar donde no hay ningún tipo de comunión con Dios. Entonces Dios está reedificando nuestro altar o nuestra comunión con Dios, pero algo que debemos conocer es que el enemigo se quiere levantar para que nosotros nos sigamos edificando. Muy bien. Cuando la Biblia habla que hicieron cesar la obra con poder y violencia, eso nos da a entender que los israelitas pusieron resistencia. Habla de poder y violencia. Pero al final los israelitas fueron derrotados porque la obra tuvo que cesar. Este cuadro nos muestra que el enemigo está dispuesto a usar los métodos que sean necesarios, como la violencia, con tal de que usted y yo nos sigamos restaurando nuestra comunión con Dios. En este caso específico, para hacerles resistir de su propósito, fue usado el poder y la violencia. Pero el Señor se interpuso en favor de los fieles constructores y ahora, por medio de su profeta Zacarías, habló a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, después de su derrota, mira esto, es interesante. Zacarías capítulo 4, versos del 6 al 7, Zacarías 4 del 6 al 7, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ahí donde está Zorobabel, ¿qué tal si usted coloca su nombre? Humberto. Hey, Humberto. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? El monte es el problema, ¿verdad? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué Dios permitió que hicieran cesar la obra? ¿Acaso ellos no querían era edificar el templo de Dios? Para obtener esa respuesta, es necesario comprender que a lo largo de la historia del pueblo de Dios, grandes montañas de dificultades aparentemente insuperables se han levantado ante quienes estaban avanzando en las providencias que Dios abría delante de ellos. El Señor permite, mis amados, tales obstáculos al progreso para probar la fe. Ayer hablábamos de que la fe se prueba con fuego. Cuando están apremiados por todos lados, cuando hay circunstancias difíciles que enfrentar, es el momento de confiar en Dios y en el poder de su Santo Espíritu. Yo me imagino que ellos, al ver que sus planes se frustraron, estaban edificando, pero los hicieron cesar. Que ya no podían edificar el templo de Dios como Dios se los había pedido. Ellos empezaron a buscar la forma de hacerlo usando sus ejércitos, es decir, su poder, usando sus propias fuerzas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pelearon. Ellos se enfrentaron con sus propios métodos al rey Artajerjes para que éste no detuviera la obra,
Seguramente pensaron, si no es a las buenas, es a las malas. Pero de que edificamos el templo de Dios, lo edificamos. Pero de haber sido así, la gloria no hubiera sido para Dios, sino para ellos mismos. A mí me impresiona lo que el Señor le dice a las hermanas de Lázaro, Marta y María. Ellas, cuando Jesús viene, al parecer un poco tarde para ellas, le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dice, ¿no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios? Eso me gustó porque dice, la gloria de Dios. Ojo, no la gloria del médico que puede sanar. Es la gloria de Dios, el único que puede resucitar de entre los muertos. Tal vez tú estás diciendo, yo le he pedido a Dios un milagro de sanidad y nada que viene rápido. ¿Qué es lo que está esperando? Que la gloria ya no sea tuya, sino solamente de Él. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, llegará el momento en el que tú dirás, no fui yo quien lo hice, fue Él el que lo hizo. Yo me imagino que Israel al final se hubiera podido edificar el templo en sus fuerzas. ¿Qué hubieran dicho? Ellos hubieran dicho, nosotros peleamos, nosotros luchamos, nosotros logramos obtener lo que queríamos. Es por eso que el Señor tiene que reconvenirlos. Miren, muchachos, las cosas no son así. No. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Recuerdan ustedes que al comienzo yo les dije, pónganle atención que el espíritu, que Dios estaba con ellos? Dios estaba con ellos. Pero ellos querían hacer las cosas en sus fuerzas, a su manera, y usaron ejércitos, pero no pudieron vencer. No es con ejército ni con fuerza, iglesia. Es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cuál es la gran lección detrás de todo esto? Que es necesario entender que hay cosas en las que usted y yo no podemos ayudar a Dios. No. El hombre hace lo posible, pero lo imposible lo hace Dios. La Biblia registra lo que ocurrió con un hombre llamado Usa, lo que tiene tilde en la A, Usa, quien quiso evitar que el arca de Dios cayera cuando los bueyes en que la transportaba tropezaron. Y este hombre, cuando tocó el arca de Dios, cayó fulminantemente muerto. ¿Por qué? Por haber tratado de ayudar a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos del 3 al 7, dice, Segunda de Samuel 6, del 3 al 7, aquí dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Verso 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Mire lo que hizo este hombre. Él sostuvo el arca de Dios para que no se cayera, porque los bueyes tropezaban. Verso 7.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Esta aquí no tiene tilde. Usa. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¡Hey! ¿Cómo vas a querer ayudar a Dios? Y dice, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dios nos libre de querer ayudarle a Él. No es con ejército, ni con fuerza, es con mi espíritu. Hay cosas que solo Dios quiere y puede hacer. Tú tal vez estás luchando con tus hijos. No te quieren hacer caso. Están en rebeldía. Te quiero decir algo y no te desanimes. Pero tú no puedes cambiar a tus hijos. Tal vez tienes un cónyuge que ha sido difícil y quieres en ocasiones ungirlo con aceite caliente por lo malo que es. Pero no puedes cambiar a tu cónyuge. No lo puedes hacer. No puedes cambiar a tu esposa, ni puedes cambiar a tu esposo. Eso es algo que Dios puede hacer. Israel quería en sus fuerzas derrotar a Artajerjes para que lo dejara edificar, y Dios no permitió que vencieran, porque de lo contrario se hubiesen llevado la gloria a ellos. ¿Por qué Dios no te ha permitido vencer en el problema que estás viviendo? Porque la gloria de lo que Dios va a hacer no va a ser tuya, será de Dios. Y cuando Él lo haga, entonces solamente tú vas a alabar su nombre y a decir, Señor, te alabo, porque yo no lo hice, lo hiciste tú. Mira este texto, me gusta. Proverbios 21:31, es fascinante. La Biblia es lo más delicioso que existe. La gente dice, no, que es el caviar. No. Es esto, es una delicia, es una riqueza. Proverbios 21:31. Dice la palabra, mira esto tan hermoso. El caballo, imagínense el caballo. No, un burro, no, un caballo para la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla. Ahí está. Caballo. Con su armadura y va el hombre encima. Vamos a la batalla. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ay, si tan solo entendiéramos esto. El que da la victoria es Él. Usted puede arreglar sus caballos y traer armas y pelear. Pero si Él no da la victoria, usted va a ser derrotado. Se preguntó a un general francés en la Primera Guerra Mundial. Le hicieron la pregunta, oiga, general, ¿cuál lado vencerá? Y la respuesta del general fue, el lado que avance. Nuestra vida se ha tornado en una gran batalla. Luchamos contra el pecado, luchamos contra la crisis, contra la indiferencia humana, contra la mentira, contra las seducciones y engaños de este mundo, y nos preguntamos, ¿quién vencerá en esta batalla? Según la respuesta del general francés, el lado que avance vencerá. ¿Y usted, de qué lado está? ¿Del lado de los que avanzan? ¿O del lado de los que se quedan postrados a mitad de camino cuando se enfrentan a la oposición? ¿De qué lado estás? Muchas veces creemos que la mejor manera de ser victoriosos, en este caso generalizado, es adaptando nuestras vidas a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si la mentira nos puede llevar al éxito, vamos y abrazamos la mentira. Si la deshonestidad abre puertas para algunas conquistas, ¿qué mal habrá en caminar a su lado, en hacer alianzas con ella?
Si las tinieblas tienen su brillo por todos lados, pronto me adaptaré a ellas. Pero ¿será que actuando así conseguiremos realmente vencer? Así como casi todo en este mundo, la victoria por él ofrecida es ilusoria. La victoria que ofrece el mundo, que ofrece el enemigo, es falsa, es mentirosa. Y en vez de alegría por las conquistas, probablemente lloraremos amargamente al final por caer en la trampa de una victoria no verdadera. Es como el que cayó en la corrupción y dijo, wow, esto es bueno, me estoy dando la gran vida, me está llegando mucho dinero. Y al final lo descubren y terminó en la cárcel, ahora está llorando. Es ilusorio ese tipo de victorias. Solo existe una victoria que lleva a la dicha. ¿Sabe cuál es esa victoria que lleva a la dicha? Hay un texto que dice, las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. O sea, hay bendiciones que enriquecen y que al final añaden tristeza. Las de Dios enriquecen y no añaden tristeza. ¿Cuál es la victoria que lleva a la dicha? Es la victoria garantizada por nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es victoria. Romanos, miremos por favor. Capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37 dice. Romanos 8, 37 dice. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow. Gracias a la obra de Jesús en la cruz. Usted y yo ni siquiera somos vencedores. Aquí dice que somos más que vencedores. Dígalo allí donde está y créalo. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedora. Esa es la victoria que yo quiero. La victoria del bien sobre el mal. La victoria de la verdad sobre la mentira. La victoria del amor sobre el odio y el rencor. La victoria de la humildad sobre el orgullo. La soberbia y la arrogancia. La victoria de la compasión sobre la indiferencia. La victoria que te permite recostar tu cabeza en la almohada y dormir en paz. Esa victoria no puede ser quitada jamás. Esa victoria nos acompañará aquí en este mundo y también por toda la eternidad. Si queremos vencer, avancemos. Avancemos. Avancemos en dirección a la obediencia de la palabra. Avancemos lejos del mal, como hizo José. Tuvo que correr de la mujer de Potifar. Avancemos entonces al centro de la voluntad de nuestro Dios. Solo Él tiene la victoria en su presencia. Con certeza venceremos. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No tenemos que caminar con nuestras propias fuerzas porque nos vamos a cansar. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes corren y se cansan porque el joven tiene ímpetu y quiere hacer y quiere... Eso es el joven. Cuando somos jóvenes espirituales que no hemos madurado, creemos que podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y también corremos con la juventud de la fe de quien comienza a caminar con Cristo. Pero con el paso de los años, son las de Él. Y cuando son las fuerzas de Él y no las tuyas, solo entonces podrás levantar alas como las águilas. No es con nuestras propias fuerzas. ¿Cuál es el problema que tienes? Tú lo sabes. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser distinto? No es en tu fuerza.
Alguien me decía, pastor, yo quiero cambiar. Yo intento y no puedo. Y yo le dije, yo también intentaba y no podía. Hasta que entendí el texto que decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ni siquiera puede haber una victoria obtenida por nosotros, es Él el que lo hace. Es con el poder del Señor Dios de Israel. Es una locura confiar en el hombre o hacer de la carne nuestro brazo. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, eso no quiere decir que el Señor está diciendo que usted no debe confiar en nadie. Hombre es usted también. Entonces lo que está diciendo el Señor es, maldito el que confía en sí mismo, el que confía en la carne. Hay que confiar en Dios, porque en Él hay fortaleza eterna. Aquel que en respuesta a las palabras y obras de fe señaló claramente el camino delante de su siervo Zorobabel, puede eliminar cada obstáculo inventado por Satanás para estorbar el progreso de la causa de Dios. Él puede quitar cualquier obstáculo que tenga tu vida, lo puede hacer, pero tienes que entender que es Él. Hoy estás cansado, ya he luchado demasiado. Claro, porque lo quieres hacer tú. Hoy tienes que rendirte y decir, yo no puedo. Hazlo tú, mi Señor. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Mediante el ejercicio perseverante de la fe, cada obstáculo será superado, cada montaña de dificultad puede ser eliminada. Algunas veces el Señor adiestra a sus servidores mediante pruebas y fracasos. David decía, cuando fue a enfrentar a Goliat, cuando venía un oso, un león, yo me enfrentaba a él, y si era necesario yo les arrebataba a las ovejas de la boca. Eso es tremendo. ¿Y este filisteo incircunciso no va? ¿Ah? Que ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Y esto es bien interesante porque una sola piedra, aunque cogió 5 piedras, ¿verdad? No necesitó 5, solo una. La primera le pegó en la cabeza al gigante y cayó, una sola. Y uno dice, ¿por qué David derribó a Goliat? Porque David tenía puntería, una sola, de 5, una, la primera y para abajo. ¿Quiere saber usted en dónde adquirió puntería David? David afinó su puntería cuando enfrentó a los osos y enfrentó a los leones. Tú quieres tener puntería y tú quieres derribar a los gigantes con la primera piedra, pero necesitas afinar. ¿Cómo afinas puntería? Con las pruebas, esas son los osos. Con los leones, esos son los problemas. Y cada problema que vas superando, cada circunstancia que vas avanzando, tu puntería se está afinando, para que cuando venga ese gigante una sola piedra baste. Te conviertas en una piedra en las manos de Dios. Pero las rocas que están a la orilla del río, que se ven bien bonitas y bien redondas, ellas no eran así, eran rocosas. Pero cuando fueron desprendidas de la roca madre y empezaron a tropezarse unas con otras, la corriente, ¡pra! ¡pra! Esas piedras se fueron puliendo y usted va a la orilla del río y las piedras son redondas y son perfectas. Y uno dice, yo quiero ser una piedra así. Pues entonces el Señor te va a golpear con las corrientes de la vida. Ay, ese marido no me lo aguanto. Pues es la piedra que necesitas para pulirte. Ese vecino me tiene hasta aquí. Él es la piedra que necesitas para pulirte. Porque tal vez si te lo hace el señor de la tienda, no te va a causar tanto dolor como si tú lo hiciera alguien de la propia familia. Dios te está puliendo. Su propósito es que aprendamos a dominar las dificultades y no que las dificultades nos dominen a nosotros. Dios, a través de nuestras aparentes derrotas, procura inspirarnos con una determinación para que podamos transformar cada aparente fracaso en un éxito. Y es que cuando Dios pone un sueño en tu corazón,
es porque Él te ha de respaldar para alcanzarlo. Por esa razón, jamás debes dejarte vencer por aquellos que intentan frenarte. No. Muchos quizás te aborrecerán por tus grandes sueños como lo hicieron con José. Pero no permitas que eso te los robe. Por el contrario, lucha más cada día hasta verlo realizado. Camina bajo el sendero de Dios y ten confianza, porque con el tiempo lograrás verlos cumplidos. Así que avanza, que nada te detenga, es el título del mensaje. Israel pudo comprender que la derrota que sufrieron, porque no les dejaron edificar, simplemente tenía como propósito que ellos se dieran cuenta que en sus fuerzas era imposible edificar templo para Dios, que en sus fuerzas era imposible vencer, y usted tampoco podrá vencer en sus fuerzas. Usted tiene que reconocer hoy humildemente que lo necesita a Él y que Él estaba allí dispuesto para ayudarlo. Recuerdan al comienzo, allí dice, y Dios estaba allí con ellos, pero estaba como un objeto decorativo porque no lo ponían a hacer nada. No, nosotros vamos a vencer. Y fueron derrotados. Cuando entendieron quién era el que peleaba por ellos, ¡ay, es Dios! Dios está aquí. Entonces se llenaron de valor y a pesar de toda la oposición, siguieron adelante edificando el templo de Dios hasta terminarlo. Lea la Biblia. Al final ninguno pudo decir que la gloria había sido de ellos. Solamente de Dios. Solo de Dios. Yo les he contado mi testimonio de las deudas. Tenía muchas deudas. Muchos millones debía. El día que me dijo, ¿usted cómo pudo pagar? Yo no. Llega un momento que yo no tengo más. ¿Qué voy a hacer? Mira qué haces tú, ya yo me cansé. Sacaba de una tarjeta para pagar esta deuda y luego de esta para pagar la otra y al final dije yo, ya, hazlo tú. Y Dios lo hizo. Hoy día puedo decir que es Él. No, es que yo trabajo y yo voy y yo hablo y yo hago. No, es Él. Tal vez tú no has visto la victoria porque habías querido la gloria para ti. No, fue que yo hice un ayuno. La gente habla así, yo los he escuchado, muchos, llenos de orgullo. Es que yo hice un ayuno. Es que yo oré. Es que yo me metí con Dios. Es que cuando yo oro, es que yo todo lo que le pido al Señor, Él me lo da. Yo. No somos nosotros. No es su oración. Al final usted tendrá que reconocer que fue Dios el que lo hizo. Por eso dice la palabra, si se humillara mi pueblo, ¿qué es humillar? Es entender que no es tu oración. Es Él que por gracia decide darnos. Los bebés cuando lloran porque tienen hambre, ellos no se les oye bonito. Y la mamá dice, tienen hambre y les da. No es que yo oré en mi oración, oh benignísimo Dios de la gloria, excelentísimo Padre, yo te pido y reprendo y ordeno ahora, y Señor, y haz. Segunda de Crónicas, mire esto. Esto es fascinante. Segunda de Crónicas 20:17. Aquí pasó algo. Esto es glorioso. Escuche esto. Mire, Dios va a hablar a su vida a través de esto. Segunda de Crónicas 20:17 dice aquí: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oh. Hay situaciones en nuestra vida
donde los problemas se juntan con otros problemas y todo se nos viene encima. Malas noticias detrás de malas noticias. Y sentimos que morimos. Que el problema es tan grande que nos aplastará y no tenemos idea de cómo lo resolveremos. A veces quisiéramos que Dios actuara enseguida y que se llevara el problema lejos y ya, que nos sane y listo. Bueno, Josafat, un rey de Judá, tuvo que enfrentarse al asedio de los hijos de Moab, quienes se habían juntado para hacerle la guerra. Imagínense que usted está ahí en su ciudad y de pronto se asoma por la ventana y eso está lleno de caballos. Un ejército grande viene en contra suya, pues Josafat lo vivió. Los moabitas y amonitas eran grandes en ejército. Y Josafat, dice la Biblia, tuvo mucho miedo. Entonces se humilló ante Dios y consultó a Jehová e hizo que todo el pueblo ayunara. Eso lo puede encontrar en 2 de Crónicas 24 al 13. Otro día profundizamos, pero ahí está. Lo que no deja de impresionarme de la historia de Josafat es la respuesta que Dios le da. Ojo, él ve a sus enemigos y dice: Señor, tengo miedo. Yo no tengo fuerzas. Yo no sé qué hacer. Esa fue su oración. Eso se llama una oración sincera. Oh, Señor, yo te pido ahora y te ordeno en el nombre de Jesús. Yo no tengo fuerza. Yo no sé qué hacer. Segunda de Crónicas 20:15. Mira qué oración más eficaz. Dios lo único que está esperando es que tú le digas que no puedes. Que reconozcas que no puedes. Segunda de Crónicas 20:15. Aquí dice: y dijo: oíd, Judá, todo. Esa es la respuesta de Dios. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, que escuches verdades eternas, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Ay, ojalá alguien tomara esta palabra, la recibiera para él. Su vida no sería la misma. Así dice Jehová: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ojalá alguien pueda creer la palabra. No es mi guerra. Se metieron con Jehová de los ejércitos. No es tu guerra. Es la guerra de Dios. Dios prometió que pelearía por ellos. ¿Sería eso cierto? ¿Dios habla mentiras? Miremos qué pasó. ¿Cumplió Dios con lo que les había prometido? Vamos a mirar a ver si lo que Dios dice es verdad. Dios dice: no, ustedes no van a pelear, yo voy a pelear. ¿Qué pasó? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 20 al 22. Mira qué dice. Segunda de Crónicas 20, del 20 al 22. Esto es glorioso. Agárrese fuerte, por favor, de su silla. Si está en su cama, levántese. Y cuando se levantaron por la mañana, esto era la hora de verdades eternas, 5:45. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen. Mira lo que tienes que hacer. No es quejarte. Ay, esta situación y que yo no puedo, yo no sé qué. No.
cantase. Oye, ¿cómo vamos a cantar si el médico me dijo que me voy a morir? Canta, canta. Y puso algunos que cantasen y que alabasen a Jehová. Pero nos van a matar, canten. Pero me van a cortar los servicios de la luz, canta. Pero mi hogar está que se destruye, canta. Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, si no cantan no pasa nada, canta. Ay, es que tengo un problema, canta. Entonces cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, porque hay gente que se queja por el todo, todos los días. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, ¿quién lo hizo? Él. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y, dice la Biblia, se mataron los unos a los otros, sin que ellos tuvieran que mover un dedo. Ay, nuestro Dios es tan grande. Dios en este día te está diciendo, paraos, estad quietos y ved la salvación. Ahora trae a memoria tu situación, el problema que enfrentas. Israel estaba lleno de moabitas y de enemigos con armas que venían a acabarlos. ¿De qué estás rodeado tú? ¿De deudas? ¿Te rodean las dificultades familiares? ¿Te rodean los problemas en el trabajo? ¿Sientes que no puedes con esta situación? Y Dios te pide que pares, que te quedes quieto y observes la salvación. ¿Lo harías? ¿Te quedarías quieto? Debe ser difícil quedarse quieto cuando pasamos por situaciones complicadas. En algunas ocasiones creemos que Dios necesita ayuda y empezamos a hacer de las nuestras. Y por eso nos va mal. Hay veces que tenemos una deuda grande. Y no esperamos en Dios, sino que corremos a un gota a gota o a alguien que nos preste dinero para solucionar la deuda y a su vez quedar endeudados. Pero mis amados, Dios no necesita nuestra ayuda. Él lo puede hacer solo. Y hoy nos está diciendo, paraos. Sí, tú que me escuchas, que me ves, paraos. Estad quietos y ved la salvación. En medio de la enfermedad de un familiar, querido o propia, puedes pararte, confiar, alabar y adorar y esperar a ver la salvación. En medio de la prueba, de las dificultades, alaba a Dios, como hizo Josafat. La adoración, la alabanza, la completa confianza en el Señor te dará paz y calma en medio de la prueba, y saldrás victorioso. Recuerda que quien pelea por ti y por mí es el Dios Todopoderoso. Segunda de Crónicas, el 20 al 22 dice, Segunda de Crónicas 20, del 20 al 24, del 22 al 24, perdón, dice, mire esto. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de queja, no dice de cánticos de queja, sino de alabanza.
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Verso 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de el monte Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Qué grande es nuestro Dios. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra. Escuchar la voz de Dios, obedecerle, creerle a Él es de mucha bendición para nuestras vidas, sobre todo en momentos de dificultad. Ahora, lo más grande y poderoso de esta historia es lo siguiente. Segunda de Crónicas 20:25. Segunda de Crónicas 20:25 dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos, que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Obedecer trae bendición. Paraos. Estad quietos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros. Por más difícil que sea tu situación, debes confiar en la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Debes confiar. Termino con esto. Siempre que el enemigo te intenta interponer una bendición, estás a punto de obtener. Padre, gracias. Muchas gracias por tu amor tan grande para con nosotros. Es verdad, muchas veces hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas y hemos sido derrotados una y otra vez. Y decimos, pero ¿por qué no podemos vencer? Y la respuesta tuya hoy es, porque quieres hacer las cosas en tus fuerzas. Estás luchando en tus fuerzas y por eso te cansas. Yo soy tu fuerza. Cuando no puedas más, yo estaré aquí para ayudarte. Dios estaba con ellos, pero ellos no tuvieron en cuenta a Dios y intentaron, usando la fuerza y la violencia, evitar que la obra se siguiera construyendo. Pero Dios tiene que decirle, así no son las cosas. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Padre, muchas gracias.
tú eres mi fuerza. Gracias porque en esos momentos en que he sentido que no puedo más, tus fuerzas me sostienen y tú me ayudas. Josafat tenía miedo y él fue humilde para reconocer. Necesitamos ser humildes. Haznos humildes para reconocer que nosotros no podemos cambiar la situación que estamos enfrentando. Ayúdanos tú. Una persona con cáncer, aunque de sus labios para afuera dice confiar y yo tengo fe, el Señor lo hará. Dentro de lo profundo de su corazón batalla y tiene miedo. Hoy tienes que reconocer, Señor, tengo miedo, yo no puedo. Ayúdame tú. Cuando Josafat reconoció que no tenía la fuerza para vencer, entonces Dios vino en su ayuda. Y hoy, amado Dios, reconocemos que no tenemos la fuerza para vencer. Ven en nuestra ayuda. Y hoy el Señor nos dice, estén quietos y tranquilos. Yo pelearé por ustedes. Cuando no sepas qué está pasando a tu alrededor, alaba a Dios. Cuando no entiendas por qué la situación se te pone más difícil cada día, alaba a Dios. Cuando ve que las posibilidades se van agotando, alaba a Dios. Que la adoración es una evidencia de la confianza que en medio de la prueba tú tienes en Él. Y Él obrará a tu favor. Es impresionante ver que esos enemigos que ellos temían, sencillamente eran portadores de grandes riquezas y ellos no lo sabían. Detrás de aquello que tú temes, detrás de aquel obstáculo que enfrentas, hay bendiciones. Ellos al siguiente día van y se dan cuenta en que hay alhajas, que hay oro, que hay vestidos, tanta riqueza que 3 días no fueron suficientes para recogerla porque era mucha. Ahora piensa desde la perspectiva de la fe. Eso que tú ves como un enemigo es gente que Dios trae para que te bendigan. Gracias, Dios, ahora lo puedo ver. Gracias. Tal vez me estoy quejando de mi prueba, tal vez me estoy quejando de mi lucha, de mi enfermedad. Pero esas personas, ¿por qué vienen los enemigos? ¿Por qué me rodean? Y Dios dice, te rodean porque traen riquezas que yo mandé para ti. Después de esa prueba, vas a salir en victoria y serás promovido e irás a un nivel superior. Ahora no lo entiendes. No te preocupes, yo me encargo de tus enemigos. Yo voy a pelear por ti. Ten paz, no tengas miedo. Gracias, Señor. Gracias. Confiamos en ti. Amén y amén. Gloria a su nombre. Amén. Bueno es Dios. Él va a pelear por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. Él pelea por nosotros. Entonces, no hay que temer. No hay que temer. No hay que temer. Si no se ha suscrito, por favor, a nuestro canal. Allí encuentra todos los contenidos. Dele clic a la campanita de notificaciones y comparta con sus amigos. También nuestra página en Facebook, nuestro fanpage, a través de la cual hacemos esta transmisión de lunes a viernes. Dele me gusta y también si desea contactarse con nosotros lo puede hacer a través del 317-427-0754. Les envío un abrazo fraterno a todos. Recuerde, siempre que el enemigo se te intenta interponer, una bendición estás por obtener. No te detengas. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754.
Verdades eternas, diseños que edifican.